Bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Ayer y hoy os saluda vuestro amigo y servidor Juan Carlos Parra. Estoy con mi esposa acompañado con Vanessa Vergara. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenos días Juan Carlos, encantada de estar contigo en un día más aquí en Cosas de Ayer y Hoy. Y de vez en cuando me cambias de acompañante, no tengo celos, no me pasa nada, soy una mujer muy segura de mí misma. Así que no me importa que otros te acompañen en estos espacios. Pues igualmente cuando quieras. Es poner mucho que hacer, es mucho que hacer. Si algún día quieres hacer tu cosa de ayer y hoy con alguien, bueno, que lo has hecho otras veces. Sí, pero porque no tengo más remedio, pero tú eres el responsable de la pareja. Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy, Juan Carlos? Cuéntame. Muy cuarto milenio, ¿sabes? Cuarto milenio, mira la musiquita que te he traído. Sí, ¿Qué te parece? Estupendo. Creamos expectativa, ¿no? Creamos expectativa porque hoy traemos un tema muy, muy interesante. Es una pregunta, ¿existen lugares malditos? Sube la música. ¿Existen lugares malditos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué piensas tú, Vanessa? ¿Qué piensa nuestra audiencia? De eso queremos hablar en este día, de nuestra propia experiencia, de la palabra de Dios, por supuesto. Incluso hemos preparado ahí un vídeo interesantísimo que se titula 10 lugares a los que no te atreverías a ir, Vanessa. Mira qué cuarto milenio nos sale esto. Bueno, promete. Estos minuticos de radio y televisión. Saludos a los amigos en Onda Paz, en Dynamis Radio y por supuesto en Radio y Televisión Vida, podcast, YouTube, allí donde te encuentres, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, ¿por qué no? Un abrazo muy fuerte y ya nos comentas qué te ha parecido este programa, si quieres. Ajá. Aquí en el WhatsApp de Radio y Televisión Vida, 678-711-683. Bueno, ¿y tú qué piensas, Vanessa, que existen o no lugares malditos? Yo creo que sí. Yes, I believe. Como decía la profesora aquella, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Es que tenemos experiencias conjuntas, experiencias que hemos vivido interesantes. Bueno, yo tengo que remontarme a mi infancia. Venga, por supuesto, yo no fui como tú, un privilegiado de nacer en cuna de oro. No. Yo nací en un hogar cananeo, impío, murcianico total, murcianico style. Murcianico style, exactamente. Y entonces, y además me crié en Alcantarilla, el pueblo de las brujas. Que siempre los de Alcantarilla decimos para, de alguna forma, defender, ¿no? El origen del nombre no es Alcantarilla de las de el alcantarillado, no. Era un pueblo árabe, un puente árabe que se llamaba Alcántara y de ahí derivó el nombre Alcantarilla, que conste, pero que tiene una historia muy relacionada con brujas. Le llaman el pueblo de las brujas, la fiesta en mayo es la fiesta de las brujas, y había una casa de la Inquisición muy importante y se juzgaban casos de brujería en esa casa de la Inquisición. ¿Y qué pasa? Que era un edificio bien construido, sólido, pero que estaba abandonado cerquita de donde yo vivía. Entonces la emoción, especialmente de la noche de nosotros cuando éramos chiquillos, era colarnos en la casa de la Inquisición, Vanessa, y movernos por esas habitaciones oscuras, vacías. Era terrorífico, pero además recuerdo una vez que unos amiguillos ahí del barrio se pusieron a hacer espiritismo y a invocar allí demonios, que si ouija y tal, y yo francamente salí con mi madre. Yo me fui con mi madre, yo no me quedé ese día en la casa de la Inquisición. No tenía yo entonces el discernimiento, desde luego, para saber si había más o menos carga espiritual, pero después, siendo ya mayores, siendo ya pastores, nos ha tocado estar en lugares donde a veces simplemente entrar a una casa para orar por alguien que está atado, para llevar el evangelio a una familia que no conoce a Cristo y que quizás le ha dado lugar, derechos al diablo, y hemos sentido una opresión en esa casa que a veces hasta se puede oler o se puede palpar. Sí. ¿Qué me dice de esos hermanos que les tocó en Francia todavía? Están viviendo allí y les tocó vivir en la casa
De Nostradamus. de Nostradamus. ¿Viven allí? Viven todavía. Y Benjamín y Tamar fueron... Y nos contaron que habían experiencias transensoriales allí en esa casa también. Sí, sí. Que había había cosas que se movían, ruidos por las extraños. noches, también son casas muy antiguas. A ver, tampoco podemos estar viendo cosas donde no las hay. No. Y estar paranoiados, pero mucho ha producido Hollywood acerca de este tema, y muchos de ellos de casos verídicos, de Sí. cosas que han pasado realmente. Entonces, claro, a mí, por un lado, creo que en Europa, Juan Carlos, el enemigo tiende a disfrazarse y a querer que creamos que él no existe, porque si existe el mal, Ujú. debe existir el bien. Ajá. Si existe un diablo, debe haber un Dios. Entonces, claro, para que la corriente de esta nuestra Europa siga adelante con este pensamiento de, bueno, no existe Dios, tú eres tu propio guía. Todo es el hombre. Todo es el hombre en el centro. Bueno, volvemos a Roma, volvemos a El pensamiento griego. al pensamiento griego, o a que me dices de el homocentrismo, también del renacimiento y de ciertos movimientos que ya han existido. Esto es cíclico, como Sí. dirían muchos periodistas, esto es cíclico, historiadores. Ujú. Pero claro, eso desmonta, el que haya un mundo de las tinieblas desmonta esa idea de pasar desapercibido para que no exista. Por ejemplo, yo he estado en Latinoamérica viviendo y la gente, para ellos es más fácil creer en Dios. Claro, porque están más abiertos a creer en que hay un mundo espiritual y que existe lo sobrenatural. Porque lo han visto. Tanto lo Han visto y lo han negativo vivido. como Porque positivo. han visto cómo el mundo de las tinieblas se mueve y no tiene explicación lógica. Entonces, claro, cuando te hablas de un Dios bueno, un Dios que también hace milagros, que puede hacer cosas a favor nuestro, ellos creen. Es una fe sencilla, porque como ven que hay un mundo espiritual y lo reconocen, para estos países es fácil creer en ese Dios que, aunque no lo pueden ver, saben que existe. Pero aquí en Europa le gusta pasar como desapercibido porque Se oculta. Se oculta porque, claro, si empezamos a creer que realmente existe el mundo del mal, en el segundo plano donde se mueven los principados, las potestades, ese segundo cielo que llamamos, podríamos decir que este es el primer cielo, el plano terrenal. Sí. El segundo cielo es el plano espiritual y el tercer cielo es como donde Dios habita con sus cielo. ángeles. Exactamente. Entonces, en ese plano espiritual ahí hay una batalla entre el bien y el mal. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios. ¿Sí? Cuando habla Daniel acerca de que se le opuso el príncipe de Persia Sí. con el arcángel. Entonces, ahí se nota que hay una guerra espiritual muy recomendable para aquellos que no saben de esto, son cristianos ya y no saben de lo que Sí. estamos hablando, hablar de los libros de Juan Peretti. Digo, Juan Peretti. Juanito Peretti, ¿no? Fran Peretti. Fran Peretti. Esta patente oscuridad Ajá. y penetrando la oscuridad. Exactamente. Hemos tenido experiencias cada vez menos en esta nuestra querida Europa. En la Edad Media había mucho de esto porque era más evidente, pero desde que la razón ha empezado a infiltrarse en el pensamiento europeo, Pensamiento lógico, científico. es contradictorio. Sacar el plano es contradictorio que hayan religioso exposiciones, de siempre lo tendemos a explicar de una forma química, orgánica, intelectual. Incluso para la gente es más fácil pensar que ciertos fenómenos son fruto de alienígenas, Bueno, porque es algo también tangible. te voy a decir una cosa. Escúchame, que no Sí. sé qué será eso que está viendo, pero en el mundo el otro día salió una noticia que han reconocido desde 2014 hasta el día presente 400 avistamientos de ovnis, de objetos no identificados. La ufología. La ufología. ¿Qué será la ufología? ¿Será ufólogo? ¿Serán ovnis? ¿O serán también manifestaciones Del enemigo. del mundo espiritual? Que sí, que el enemigo se disfraza Sí, sí. muchas veces como ángel de luz y puede hacer este tipo de Y se puede- engaños. Y bueno, dice que el enemigo tiene apariencia de ángel de luz, parece un ángel de luz, pero luego no lo es. Él puede tomar formas, como lo tomó la serpiente, ¿verdad? Puede tomar Egipto, objetos, sí. Cuando la vara de los brujos de repente se convierte en serpiente también, como había sucedido con la de Aarón. Exacto. Entonces, claro, ahí es donde creo que tenemos que ser conscientes de que sí hay un mundo espiritual, que suceden cosas que no podemos explicar en el plano científico Ujú. y que ocurren sin más.
no son tan evidentes, pero las hay. Entonces, claro, a mí me ha pasado de entrar en un lugar y decir, Y ¡guau! nosotros no somos, que conste esto, no somos de la gente Que está viendo que demonios está todo- viendo demonios todo el No, rato, no, que andamos obsesionados, que no entra a una catedral porque dice, "Uy, me asfixio ahí dentro". En mi caso, yo sé apreciar una obra de arte, yo Sí. sé reconocer la belleza de algo arquitectónico, escultórico, y no me rasgo las vestiduras. Pero, dicho esto, también tenemos un espíritu, un discernimiento. ¿Y qué me dices cuando estuvimos en la iglesia de Jerusalén, del Santo Sepulcro? Que allí los dos igual tuvimos como un Hasta enferma me puse. sentir Yo que el sí. corazón se hace más chico, ¿no? Sí, faltaba el aire. Ahí yo digo, no. En cambio, No. en la tumba de Gordon, en esos jardines fuera de al lado Jerusalén. de es una especie de montañita que se llama el Gólgota, porque tiene forma de cadáver, Calavera. calavera. Y sí, fíjate que el otro día leyendo ahí en Levítico dice que el cordero se sacrificará en el lado, primero se ofrecerá en el lado norte, pero dice que se ataba a la derecha del altar. Ajá. Y a la derecha del altar donde se presentaba el sacrificio, Sí. justamente a la derecha de Jerusalén, si tú conoces un poquito de Jerusalén, a la derecha de la entrada al templo está el Gólgota. Sin embargo, esto estaría como detrás del templo. Estaría el Santo Sepulcro, estaría detrás del templo. O sea, hay muchas especulaciones de dónde realmente estaba el lugar de la crucifixión, pero y el tenía huerto que ser de José fuera de de la ciudad, porque era maldito. Entonces tenía que estar fuera de la ciudad. Naturalmente, ahí eso era dentro del recinto, porque ya la muralla de David, creo que esa parte ya estaba cerrada. Así que mentalmente dice uno, lo más normal es que fuera encima del Gólgota, ¿no? Lo que es la crucifixión, encima del Gólgota, encima de esa es una colina. Loma, es una loma de piedra que tiene unos agujeros que parecen dos ojos, como de una calavera, y un saliente, como si fuera lo que queda de una nariz. Está elevada como, yo que te diría, 10 metros, no, 5 o 6 metros sobre el nivel de abajo, del parking de abajo. También como son montañas, las que hay en Israel, a veces pues es todo un poco así, subida y bajada, es muy irregular el terreno. Pero fíjate, en el un lugar Sepulcro, sentías apertura, paz, y en el otro lugar, en cambio, ese ambiente muy cargado que tiene que ver también con la idolatría, cuando nosotros, en vez de darle adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu, estamos levantando santos, vírgenes, imágenes, ídolos. Y bueno, allí había una piedra partida, acuérdate, en el la centro. Piedra esa que la gente se echaba sobre ella, a veces que era de mármol también travertino. La adoración. Que eso, vamos, Jesús no podía permitirse esa piedra, eso viene de Roma, eso no es de esa época. No creo que Jesús estuviera sobre esa piedra de mármol travertino, partida así como quebrada. Sí. Muy pero poco ahí creíble. Es tener lugares de peregrinación con que si astillas de la cruz, que si las reliquias. Esa reliquias adoración y buscar reliquias y casi un fetichismo, ¿no? Sí. Bueno, esto en la Edad Media se llevaba muchísimo, Juan Carlos. A veces se buscaba el hueso de tal porque era de santa, el no sé Santo qué. Grial. Bueno, el Santo Grial es como lo más de lo más, pero hasta en iglesias chiquiticas de pueblo se buscaba tener un hueso de un santo para que hubiera visitas a esa iglesia y la iglesia pudiera tener como un movimiento de peregrinaje para visitar a un santo y hacer devoción sobre ese santo, sobre ese hueso. Entonces, claro, se usaba mucho ese tipo de fetichismo. Entonces, esto atraía, era un turismo religioso. Un turismo religioso, sí. A visitantes que ponía al pueblo en el mapa. Ajá. Y luego pasaban cosas allí en esos sitios. Era como que dice enemigo Pablo que se un ídolo movía. no es nada. Pero ¿qué pasa? Que también dice que detrás de los ídolos, los que sacrifican a los ídolos, sacrifican a los demonios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el hombre le da un valor, una autoridad a un ídolo, a un falso dios
o a un hombre exaltado o a, como estamos diciendo, una reliquia, etcétera, en el momento en el que se le da un valor divino o se le adora o se le busca, se le honra, hay una fuerza demoníaca que opera detrás para aprovecharse de esa fe mal dirigida, por decirlo así. Entonces, un ídolo en sí mismo no es nada, pero ¿por qué hay demonios detrás? Hay demonios detrás porque el hombre está inconscientemente o involuntariamente dando una cabida a algo espiritual, pero que no es de Dios, que no viene de Dios. ¿Y qué es lo otro? Si no es de la luz, es de las tinieblas. Exactamente. A veces la fe es sincera, a veces las formas y las ganas son totalmente sinceras, pero madre mía, a veces dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, está en la Biblia, es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que Dios da. Y son: no adorarás a nada de lo que está en el cielo, sobre el cielo, bajo la tierra, en la tierra. No te harás imágenes talladas, no te harás nada. Y eso incluye a hombres y mujeres, aunque fueran muy buenas personas, aunque fueran hombres y mujeres que han servido a Dios de una forma ejemplar y han dado una vida entera sembrada para la obra de Dios. Pero claro, lo que ocurre es que perdemos el enfoque, perdemos la dirección y ahí se nos mete el enemigo y él roba. Toda esa gloria es para él porque realmente los santos no la reciben porque son santos. Y saben que las coronas se las tienen que rendir a Dios. Y cuando están en el cielo ya... Es la palabra de Dios, Vanessa, la que nos va a dar el discernimiento para sacar entresacar lo que es grano de trigo y lo que es paja. Sacar lo bueno, la carne, comérnosla y echar el hueso, discernir entre el bien y el mal, es la palabra de Dios, y por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra, porque hay mucha gente bien intencionada, bien motivada, pero que al ignorar las escrituras le dan cabida a todo y se lo tragan todo. Entonces, creyendo que están abriendo su corazón a algo que viene de Dios, están abriendo su corazón a algo que es una contaminación espiritual. Por eso dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne o del espíritu. Puede haber unas contaminaciones que son simplemente inmoralidad o lenguaje soez o cosas así, digamos, muy humanas, pero también contaminaciones espirituales. ¿Qué me dices cuando estábamos, te acuerdas, en Bolivia y nos comentaron de esa montaña en la que se sacrificaba? La muela del diablo. No la muela del diablo, ¿Ah, no? esta es otra. Ajá. La muela del diablo está más cerca de Roboré. Sí. Pero la que yo me refiero está cerca de La Paz, y es donde el gobierno había ido incluso a hacer sacrificios a la Pachamama. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Y que teníamos compañeros en el ministerio que ellos han estado allí orando y dicen que el ambiente es casi irrespirable. Sí, que está espesísimo. Que fueron a orar y incluso soplaron unos vientos y de repente se levantó algo. Bueno, hay países que el mismo gobierno, que es una autoridad delegada por Dios, la autoridad de gobierno, esa autoridad ha sido delegada a los políticos y ellos ofrecen sacrificio a los dioses, a sus dioses, que no son que otra cosa que demonios, y toman el control sobre ciertas ciudades, incluso sobre la economía, entran en pobreza. Bueno, mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela se habla de esos sacrificios de niños. Hasta incluso. De niños, sí, muy heavy. Entrando en la selva, entrando con un helicóptero con niños, saliendo sin niños. Huesos, tumbas de huesos de niños, restos de huesos de niños en zonas muy, muy espesas de la jungla. Entonces, igual que nosotros podemos traer bendición a un lugar, también podemos abrir la puerta a las tinieblas y a maldición. Y en ese sentido es que hablamos de lugares malditos. ¿Y qué me dices, Juan Carlos, del meridiano de Greenwich, ahí en Inglaterra? No sé si Irlanda o Escocia, donde está el tótem de antiquísimo, donde las brujas hacían aquelarres. Donde nos estamos refiriendo a Stonehenge. La cabeza de piedra. Sí. Eso es un círculo donde ahí se invocaba... de todo ahí en Halloween, en la noche de Todos los Santos. Druidas, meigas. Sí, se practicaba muchísima brujería y van allí, es una zona muy... allí. El derramamiento de sangre también hace como que el pacto... el mismo lenguaje que vemos en la Biblia... Es que el diablo es un imitador. Es un imitador, pero él también sabe que la sangre tiene poder, tiene capacidad de atar.
Entonces, ahí es donde es muy fuerte los pactos que se hacen, las situaciones que se dan. Pues mira, esto es una noticia reciente, Vanessa. Un equipo de arqueólogos procedentes de la Universidad de Birmingham y de la Universidad de Gante han hallado 415 cavidades subterráneas en Stonehenge. Wow. Y están investigando, no saben bien, los autores del estudio reconocen que no son suficientes por sí mismos para determinar cuál es su función simbólica, ritual y práctica. Hay una zona de montículos, no sé si es a qué se refiere, que son como 400 montículos, más o menos. No, estamos cavidades subterráneas. Pues luego, aparte, hay una zona en Inglaterra también que tiene como si hubiera la tierra se hubiera embarazado, y dicen que son también tumbas de sacrificios de los druidas, de los antiguos pobladores de las zonas en Inglaterra, en Reino Unido. ¿Y crees que allí hay un poder espiritual, Juan Carlos? Yo creo que sí. Tendríamos que también ir. A veces son cosas que no tienen importancia, pero hay veces que sí, que se pues sigue también perpetuando. Yo tengo amigos pastores que, por ejemplo, recuerdo a un querido amigo de Roma, que hemos estado nosotros también ahí en Roma, y hemos tenido momentos muy bonitos en el Coliseo, imaginándonos los días de la iglesia perseguida, o en la cárcel mamertina donde estuvo Pablo, en las catacumbas donde cristianos adoraron. Pero luego está el Vaticano, y sientes en el Vaticano, sientes allí un mal rollo que no veas. Un pesito ahí. Bueno, pero él dice, este amigo nuestro, dice, mira, porque está acostumbrado a ese turismo espiritual, claro, o que vaya gente allí a orar y tal. Y para mí son restos arqueológicos que no tienen ningún valor. Para mí lo que importa es que ganemos almas, predicar el Evangelio, y todo esto, pues la verdad es que no siento yo este llamado, no va conmigo. Entonces a lo mejor uno está en Stonehenge, va para allá y dice, pues qué bonito, qué verde, si llueve qué mal día, y si hace sol qué buen día, y ya está, y no siente absolutamente nada. Pero indudablemente el hombre está conectado con la tierra. Eso también lo podemos ver en la palabra de Dios, que el hombre afecta su territorio, afecta su suelo. Por eso en Levítico 18, en Levítico 20, si quieres estudiar un poco este tema, habla de que la tierra vomitó a los cananeos, a sus moradores, por sus abominaciones. Entonces contaminaron la tierra, y el Señor les dio un tiempo de oportunidad de arrepentirse, y después dice, la tierra vomitó a sus moradores. Dice Dios a Israel, no hagáis lo mismo que han hecho ellos, para que la tierra no os vomite a vosotros. Claro. Y efectivamente, si te das cuenta, fueron llevados al cautiverio, fueron expulsados de la tierra debido a la contaminación, a la inmoralidad. Entonces hay lugares que están... hablemos de Haití y República Dominicana. Wow, es un río lo que los separa. Es una misma isla. Verde, del río hacia un lado, y del río hacia otro es seco. Terremotos, hambruna, tornados. O sea, es increíble la diferencia que hay de un país a otro. Y es que Haití tiene mucha cultura de macumba, de África, de costumbres, de rituales totalmente de sacrificios, de pactos, y se nota quien te dice vudú. Sí. Entonces, es una cosa que es en cambio, en República Dominicana, que no es un ejemplo maravilloso de democracia, o que hay inseguridad, pero hay muchos cristianos alabando al Señor, invocando el nombre del Señor, orando por su tierra, y eso se nota. Se nota en el sentido de que es de bendición para la tierra. Traemos sanidad a nuestra tierra. En un plano muy humano habrá menos crímenes, habrá menos abortos, habrá más honradez trabajando, mejores funcionarios, etcétera, etcétera. Los cristianos que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos sal y somos luz. Si tú salas la tierra, cuanto más sal, más bendición para tu tierra. Cuanto más tú estás... En ese sentido, preservarla, ¿no? Preservar la tierra de la contaminación. La sal no puede ser echada así sin más, sino tiene que salar. ¿Y qué tiene que salar? La tierra en la que habita, la tierra en la que está. Me estoy acordando de lo de Jericó. Fíjate que Eliseo, para sanar las aguas de Jericó, pidió una vasija nueva y sal.
Wow. y echó sobre las aguas. Y dijo que desde ahora en adelante de parte del Señor habló, así dice el Señor, que estas aguas quedan purificadas, quedan sanadas. Pero mira qué tipología, vasija nueva, que habla de una vida convertida a Cristo, Sí. que se dice somos nuevas criaturas, y con sal. Y la Con esa sal capacidad de sanar la tierra. Ujú. y las aguas de Jericó pudieron ser sanadas, y a partir de entonces ese emplazamiento ya se habitó hasta el día de Jesús, que hay, bueno, y a día de hoy, hasta el día de hoy. Estuvimos ahí tú y yo. Pero en días de Jesús, ahí va Jesús a Jericó, Ujú. ¿verdad? Que es muy interesante porque Jericó es un lugar maldito Sí. de la Biblia, Sí. uno de los lugares más importantes malditos de la Biblia. Porque Dios lo dedicó al anatema, era la primera ciudad de Canaán que tomaron, la declaró maldita, anatema, y dijo que no se volviese a reconstruir. Dijo Josué, el que lo vuelva a reconstruir Jericó pagará con la vida de su hijo el comienzo de la reconstrucción y con la muerte de otro hijo el final. Bueno, Vanessa, pues esta palabra que habló Josué, si lo quieren buscar a alguien, está en Josué 6:26. Entonces Josué hizo este juramento: maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Esto se cumplió en 1 Reyes 16:34. Giel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso su cimiento. Y a costa de la vida de su hijo menor, Sehub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Fíjate. Y a pesar de reconstruir Jericó, el agua estaba contaminada. Wow. Hasta que Eliseo la sana, La que sana. nos habla de que el Señor en definitiva... Puede redimir la tierra, puede Exacto. redimir lugares, ¿no? Yo creo que mucho de lo que pasó en Roma, Juan Carlos, fue la muerte. Porque nada más que vemos en Roma, lo que es Roma, no en el Vaticano estoy hablando. ¿Por qué en Roma vemos solamente ruinas y no hay un peso, como yo noto a veces en otros sitios, muy fuerte? Yo creo que la sangre de los mártires limpió, como la sangre de Caín, ¿no? En la tierra, como la sangre de los mártires, como que De Abel te redimió. refieres. Perdón, de Abel, pero la de los mártires que murieron en el circo romano, que murieron en el Coliseo, redimió parte de lo que estaba, o sea, sembró. Nosotros cuando nos sembramos nuestra vida, sembramos por el propósito, nos sembramos en una tierra y derramamos sangre, es algo que el cielo toma nota, Juan Carlos, de eso. Y más cuando es por justicia de Dios, que Él toma la carga de ahí están mis hijos, ahí están los que han muerto por mí. Porque no es lo mismo ser un fratricida, como fue Caín, que es caer en manos de tus enemigos o ser juzgado por seguir a Cristo. No es lo mismo. Esa sangre no clama como la de Abel, que clamaba justicia. Esta como que era una ofrenda, un derramamiento voluntario, no era obligatorio. Los cristianos pidiendo misericordia. Misericordia llamaban a los que estaban matándolos. Y eran la sangre de los mártires, dice los padres de la iglesia, que se convertía en semillas de avivamiento. O sea, era como sembrar vida y crecía, seguía creciendo la iglesia. Bueno, tú también notaste cuando fuimos, por ejemplo, a Ibiza. ¿Qué me dices? De aquello que se encontró. Bueno, estuvimos hace poquito en Formentera y vimos desde Formentera se puede ver Ibiza y vimos, sobre todo, es como una isla que sale del mar, como una protuberancia de la tierra, como un acantilado gigante en forma también de muela. Y ahí dentro de esas cuevas internas encontraron el dios fenicio. De la danza y el de la música. Sí. ¿Y de qué más? Y de la sexualidad. Y de la sexualidad. Qué interesante que esas divinidades fenicias a las que les dedican las islas Pitiusas son la danza, este tipo de fiesta y la inmoralidad sexual. Y hoy en día Ibiza es una capital mundial de fiesta, marcha, danza, desenfreno e inmoralidad sexual. Y eso mismo lo han intentado hacer en otros lugares, porque claro, es un fenómeno que trae mucha economía. Es como... Yo cuando estuvimos llegando, tuvimos como una visión, no sé si fui yo, fuiste tú, no sé, yo veía langostas que llegaban a un lugar para procrear, para alimentarse, para comer todo lo que había en la tierra, ¿no? Sí. Esas langostas eran en los aviones, porque ya en los aviones, cuando tú vas llegando a Ibiza, ya van bebiendo hasta los mismos azafatos. No quiero tampoco yo poner en un brete a las aerolíneas, pero era increíble, parecía un gogo de discoteca el que era el azafato. Sí. Facilitaba la fiesta y tú estás allí como diciendo... Nosotros fuimos a Ibiza a predicar en una iglesia, a ministrar, y nos dimos cuenta de que la iglesia allí
no prospera. hace una gran labor, pero es que es nada nadar contracorriente. contracorriente, sí. Y es complicado ser sal y Sí. luz en esos lugares. Sí, es muy complicado. Aparte, habían discotecas donde habían mujeres crucificadas boca abajo, las dejaban caer hacia abajo. No realmente, no pero realmente, sí haciendo como un... manchadas de sangre, como si fuera un Cristo invertido. Hay ritos Sí. como parte del show. Del show que, por otra parte, es como muy significativo, porque no hacen otras cosas, hacen cosas que son antibíblicas, satánicas, de ritos totalmente... Performance, es todo disfrazado de arte. Machos cabríos. Porque hoy en día, fíjate que en Europa sí. se están haciendo actos satánicos públicos, aplaudidos por gobiernos, pero disfrazado de posmodernidad, arte, originalidad. Pero ahí tienes, hay una bruja muy famosa que ella hace su performance, hace su show, pero lo que está haciendo es derramando su sangre, aparece desnuda, invoca al diablo, y está la gente comiéndoselo con patatas. Porque hay un componente espiritual. Y como nosotros somos seres espirituales, Juan Carlos, algo que nos llama. Es un morbo, es un algo. Pero porque somos seres trinos y a veces, claro, el hombre en su capacidad de todo razonarlo, saca fuera a esa parte de nosotros que es espiritual. Entonces, claro, cuando tú te pones a estos tipos de ritos, hay algo que te llama la atención porque parte de ti es ser espiritual. Pero puede ser espiritual para una cosa o para otra. Esas dos vertientes, está en nosotros esa espiritualidad, pero tú tiendes hacia un lado o puede ser encauzado hacia el otro. Y lo que quiere Cristo es llamarnos a la vida, llamarnos a la luz, llamarnos a la vida. Como decíamos, esos experimentos como ese Ibiza se ha intentado hacer en otras partes de Latinoamérica, en el Caribe, y no se ha conseguido. Porque no se ha dado como ese caldo de cultivo espiritual que hay en Ibiza, ese derecho sobre el mundo de las tinieblas, que tiene, o sea, el derecho que tiene el mundo de las tinieblas sobre la isla, esos pactos ancestrales. Entonces, claro, por un lado dices tú, ¿cómo puede ser? Pues puede ser, si no, pregúntalo y vete a la isla y verás las cosas que se ven, que se callan. Lo que pasa en la isla se calla, no sale ni en los medios de comunicación porque todo perdería pues ese atractivo, ese turismo, como los chicos se tiran desde los balcones hacia la piscina, que a lo mejor está vacía, pero están tan borrachos, tan puestos, tan drogados que no se dan ni cuenta. Y es ahí donde también nosotros tenemos que ser conscientes dónde vamos, dónde nos metemos, y que hay que si uno va a ciertos lugares, cubrirse con la sangre de Cristo, irse, el Señor te lo manda, y si no te manda, no ir, porque no podemos ser tan felices y decir, a mí esto es una tontería, a mí no me afecta. Bueno, no te afecta hasta que te afecte. No te afecta, pero a lo mejor te vas con ciertos amigos a un fin de semana a una discoteca y estás en medio de una pelea, y claro que te afecta. Entonces, como cristianos debemos de creer que esto existe, que es así, o lugares o casas que dices tú, aquí pasa algo, tú entras o cafeterías y te tienes que estar alerta. Al espiritual, todo lo espiritual le tiene que apelar. Entonces tú tienes que estar alerta. Yo sí he notado hasta olor, Juan Carlos. Es un olor, es una pesadez. Tú notas pesadez. No sé si alguno de los oyentes que dice, a mí eso me ha pasado. Esa opresión espiritual, que te estás durmiendo y notas algo como que te está presionando el pecho. Y no puedes ni hablar. Esas experiencias, yo cuando hablo con mucha gente que viene con necesidades, nos cuentan experiencias continuas, noche tras noche, una opresión en el pecho donde tú abres los ojos y no puedes hablar. Y notas como que te están ahogando, notas como una sombra que te oprime el pecho. Hay una puerta que tú has abierto al enemigo o hay un ataque directo hacia tu vida. Pero si tú tienes autoridad en tu casa, en tu familia, en tu vida, porque Jesús dijo, el enemigo viene a mí, pero no tiene nada de derecho en mí. Ajá. Y eso es lo que tenemos que ser los hijos de Dios. Gente que cierra brecha, cierra puertas en su vida. Si vivimos en santidad, nada de esto nos va a poder tocar. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener pavor.
pero yo sí que he luchado en el espíritu, pero me he sentido con fuerza cuando me he enfrentado a un demonio o a una atadura, y me he sentido con la fuerza, el respaldo de una vida en Dios. En santidad En también. santidad, porque Él busca una brecha. No cualquiera se puede enfrentar a este tipo de guerras espirituales. Hace tiempo nosotros, pues por ignorancia, por ser novatos en esto de la guerra espiritual, mandábamos a soldados rasos a combatir ambientes espirituales, a hacer guerra espiritual, y muchos de ellos, hoy en día, Juan Carlos, no están entre nosotros. No están entre nosotros. ¿Por qué? Porque pues el enemigo, por un lado o por otro, encontró la brecha y se apartaron, entró un espíritu de confusión, se enfriaron, incluso pecados empezaron a brotar de ellos. Entonces hay que ser muy consciente de que lo que le dijeron los espíritus a los discípulos: conocemos a Jesús, sabemos quién es Pedro, sabemos incluso quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? A ti no te conozco. ¿Tú quién eres? O sea, yo no me voy a hacer caso a lo que tú digas por el muy nombre de Jesús que tú proclames o hables. ¿Qué autoridad tienes tú? Y la autoridad que tenemos está en Cristo Jesús, pero depende de a qué enemigo nos estamos enfrentando. Podemos ir de una manera o de otra, siempre cubiertos por nuestra autoridad espiritual, no ir solos, ciertas cosas no hacerlas, sino cubrir, como respaldar en oración a los que van a hacer la guerra espiritual, ¿no? Ahora metemos a Hugo y Graciela haciendo guerra espiritual por ahí, por Ginebra, Ya Suiza. están en casa. ¿Ya han vuelto? Qué bueno. Están en casa y bueno, no sabemos cómo les ha ido, pero me tiene que contar Hugo. Bueno, y que me dice, está dando mucho que hablar la teoría del mensaje oculto en su gesto del ojo de Horus de Chanel. Tercer puesto en Eurovisión, muy orgullosos todos de su actuación, pero qué interesante este símbolo, ¿no? del ojo de Horus, que lo han hecho el mismo Ferreras de La Sexta, el presidente del gobierno de España, y muchos piensan que es un símbolo Illuminati, que habla de esa divinidad egipcia, Horus, como el que está completo. Dice que como que es un símbolo que tiene una capacidad mágica, protectora, purificadora, no sé qué, algo completo, pero como un mensaje subliminal, Illuminati. Pues, oiga, esto puedes creer más o menos, a lo mejor es simplemente casualidad, ¿no? Que ha coincidido, pero se mueven unas cosas por ahí, se mueven unas cosas en este sentido de las élites, que a veces son pues muy preocupantes, porque tienen una contaminación, tienen una alta carga espiritual, ¿no? Y bueno, yo no sé si habría que preguntar a Chanel si ella es masona no o se entera está... de la misa y la media, que va. No, hay gente que muchas cosas a veces portamos objetos que, como el ojo ese de Isis, Sí. ojo de Isis, o el tercer ojo. Y no nos damos cuenta de lo que estamos llamando, de lo que implica, ¿no? Llevar esa... A mí tampoco me gusta entrar en esa exageración de todo es pecado, todo vemos al diablo cada 5 minutos. No, chica, pero si llevas una estrella de 5 picos, claro, de los satanistas, pues es como que estás diciendo, ven y métete en problemas conmigo. Sí, le damos autoridad. Sí, ¿qué te mejor parece? no. ¿Qué te parece? Claro, ese momento donde el cantante de Metallica rompe a llorar en el concierto. Metallica ha sido muy... O sea, a ver, no es como AC/DC, pero la música heavy a veces tiene unos mensajes de muerte, de destrucción, muy heavy, muy heavy, sí. muy pesados, y espiritualmente han tocado ese mundo de drogas, de disipación. Cuando ese hombre de 58 años, que ya, bueno, Metallica es antiquísimo, son más viejos que tú y que yo me acuerdo que yo ya... 50 y tantos tiene, 58. Se oía mucho, llevaba muchos años ya, pues como Ramones, o aquí en España, o por ejemplo AC/DC, o Guns N' Roses, o otros tantos que eran heavy metal, y tocaban temas muy
como hijos de Satán o adoradores del infierno o de que ardas en no sé dónde, y bueno, y en las traducciones te ponían los pelos de punta. Y llega el final de su carrera un hombre que ha tenido un exitazo, porque son gente que, bueno, han sido iconos Y todavía hoy sí, y siguen siendo, y se famosos. escucharán, y canciones épicas, ¿no? Y se desmorona en medio Así es. de un concierto, se pone a llorar como James Hetfield. un niño pequeño. Tienen que abrazarlo sus compañeros, apoyarlo. Esto ha sucedido en el estadio Ujú. Mineirão de Belo Horizonte en Brasil. Porque es así, tú abres puertas en tu vida y eso pasa factura. Claro, naturalmente todos estamos expuestos a un momento de crisis de Lo que choca es que da la sensación de gente de Dura. piedra, dura, heavy, Mm. vikingos de la actualidad, y te das cuenta de que todos tenemos una necesidad, Sí. todos tenemos pie de barro y necesitamos a Dios, y necesitamos un abrazo también de gente a nuestro alrededor. Y también cubrirnos, ¿no? Cubrirnos pues, de la luz, ¿no? Cuando las tinieblas te rodean, lo que hay es muerte. Cuando tú abres las puertas al enemigo, lo que te termina comiendo es un pacto con el diablo. Es como que te doy mucho, pero luego te doy fama, te doy Pero todo, luego viene pero la luego viene la factura. factura, y la factura es alta. A lo mejor tú no la pagas, pero la pagan tus hijos, tu Sí. familia. De repente hay situaciones que se dan que dices tú, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿Pero cómo se le ha muerto a esta gente? O ¿qué me dices, Juan Carlos, de las películas de miedo, de póster gay, donde los Películas malditas, sí. películas malditas donde los actores morían de forma extraña? Así es. Habían han habido sucesos. Entonces, sucesos que no se pueden explicar. Entonces, hay un mundo espiritual. Hay un mundo Sí. espiritual, lo quieras tú creer o no. Como decíamos en Europa, más maquillado, muy metido en la ciencia de Hollywood. Pero escúchame, Hollywood es uno de los mayores profetas que ha producido el mundo. Juan Carlos, tienes que quitar el sonido del teléfono, hijo. Perdón. No sé si podré perdonarte. No me lo Estas esperaba. cosas de principiante. No me lo esperaba yo esto. Si como hijos de Dios no creemos en la existencia de lugares malditos, lo que sí parece demostrable, Biblia en mano, es que hay lugares bajo maldición. No ya la maldición de Dios, sino la maldición de los moradores de la tierra que afectan su propio suelo a través de injusticia, idolatría, violencia, abortos, libertinaje, daño ecológico, pecado ecológico, etc. Pero aquí está la buena noticia, Vanessa: los hijos de Dios nos convertimos en sanidad para nuestros pueblos. O sea, frenamos el avance del reino de las tinieblas, así como la sal preserva, así como la luz contrarresta, y recordando lo que hizo Eliseo en Jericó, vamos a hacer esas vasijas nuevas con sal que Dios las puede usar para restaurar, reconstruir. A mí me ministra mucho que Jesús llega a Jericó y a un hombre que era contaminación como Zaqueo para su tierra, porque era recaudador de impuestos, jefe de recaudador de impuestos, se convierte Zaqueo, y ahora Zaqueo puede ser de un instrumento de paz y de restauración. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la obra del Evangelio de Jesucristo, cambiando corazones, cambiando hogares, con testimonios maravillosos de gente que a lo mejor han tenido abierta una casa de apuestas, un lugar de alcoholismo, un lugar de prostitución. Se han convertido y ellos mismos lo han cerrado, lo han destruido y se han dedicado a otra cosa beneficiosa. O sea, si en Ibiza, Haití, en La Paz, en cada una de nuestras ciudades se levanta una iglesia llena del Evangelio, llena de la palabra de Dios, vamos a sanar las aguas enfermas, vamos a ser testigos de cómo reconstruimos ciudades, de cómo restauramos lugares para que sean un buen hábitat de cara a nuestras futuras generaciones, un buen lugar donde vivir. Busquemos la paz y la bendición del lugar donde estamos, viviendo el Evangelio, viviendo llenos del amor de Dios. Y así contrarrestamos la maldición, somos sanidad, somos bendición para nuestra tierra, Vanessa. Así es, somos sal, somos luz. Tenemos que ser seres que transmitamos lo que Dios nos ha dado. Por eso dice que sois mis hijos de la luz, sois vasijas de bendición, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Estamos hechos para contrarrestar.
para ser esa generación que cambia el signo de los lugares. Yo siento, Juan Carlos, cuando estoy en Murcia, que este es el lugar donde Dios me ha dado autoridad, es el lugar donde Dios me ha abierto cielos, donde también la radio, la televisión, por más de 25 años, hablando en las ondas y mandando señales de bendición, de vida. De vida. Esto está en el aire, está bendiciendo vidas, siendo proclamada, aunque nadie sea consciente y diga, "Ay, hay miles de creyentes en Murcia", pero está siendo bendecido de una manera o de otra. La Biblia bendice, la palabra de Dios bendice, los justos, los santos de la tierra bendicen la tierra. Así que yo te animo a ser ese agente de cambio, esa monedita que incline la balanza hacia el bien, hacia lo santo, hacia lo puro. Sí, en esta tierra hay mucha gente que maldice, así como la Pantoja, ¿no? Como Rocío Jurado, estoy ahí haciendo gestos. No, era un gesto de que tenemos que terminar. ¿De que tenemos que terminar? Ah, vale. Mira, este gesto significa... Tenemos que terminar. Concluye, cierra tu idea. Pues eso, que lo que digo es que seas sal, que seas luz, que hay muchas cosas que se mueven en el mundo espiritual que no ignoremos, dice Efesios, acerca de las artimañas, de las estrategias. Tampoco nos obsesionemos. No nos obsesionemos, pero no vivamos así como si vivimos en un jardín de happy flowers. Claro. Estamos en un campo de minas. En un lugar de guerra espiritual. Tenemos que estar armados y peligrosos. Oración, alabanza, que se predique el evangelio para que se conviertan las personas, vivir en la justicia de Dios, hacer el bien, ser gente que, en fin, tiene un corazón de buenos samaritanos, respetar el medio ambiente. Todo eso, por cierto, que esto estoy diciéndolo con un vaso de plástico. Tenemos que quitar el plástico de Radio y Televisión Vida, señores. Ya tenemos la mitad plástico, mitad papel. Estamos con corcho, no es con papel. Papel, Vasos eso, de papel. es de cartón, de papel. Entonces, bueno, esta es una pequeña aportación. Tenemos para que cuidar Murcia el planeta. Cuida tu planeta, España, cuida tu planeta. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Hasta luego, Juan Carlos.